Hola Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al podcast. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, saludarte y que hablemos de este tema tan interesante, tan importante. Creo que es muy útil por los tiempos que estamos viviendo y por las elecciones que se acercan. Y justo el día de hoy vamos a estar hablando de elecciones, redes sociales, inteligencia artificial y demás. Hola Kelly, muchas gracias por la invitación. Como siempre sabes que soy tu máxima fan del podcast y me da mucho placer y mucho orgullo poder estar hoy contigo aquí y que podamos platicar de este tema que me encanta y que bueno, además me he metido de lleno a todo lo que sea inteligencia artificial. En cualquier ámbito me fascina. Entonces, ahora con democracia y con elecciones, creo que es súper importante que podamos tener un poco más de educación. Ahora se conoce el término, ¿no? Como AI literacy, y lo que podamos participar en esto, pues está increíble. Yo siento que más como la generación, no sé, Gen Z, como millennials, estamos muy acostumbrados a estar en el teléfono, a ver redes sociales y que parecería que tú no tendrías nada que ver con la política o con elecciones, pero tal vez estás más inmersa de lo que piensas y ni siquiera sabes, ¿no? Entonces justo está muy bueno este tema. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de qué es la inteligencia artificial, el concepto y cómo esta impacta en redes sociales? Retomando un poco lo que dijiste ahora, es muy interesante porque todo el consumo que se hace ahora de noticias proviene en mayoría de medios digitales y sobre todo, como dices, ¿no? Las generaciones más jóvenes son las que se han encargado de transformar y de llevar toda esta ola de información a través de las redes sociales. Y bueno, la gente inmediatamente cuando hablamos de inteligencia artificial, pues ya tenemos en la cabeza el dios del momento, ChatGPT, y todos los modelos de programación del lenguaje, así como tenemos también como la idea de los robots y de que el mundo se va a acabar y demás. Creo que es importante que podamos entrar un poco en que la inteligencia artificial pues es un concepto nuevo, pero no es un tema nuevo. O sea, la inteligencia artificial se ha desarrollado desde los 80 y ha habido softwares para todo, ¿no? Ahora te digo, lo más famoso pues es la inteligencia artificial generativa, que es la que tiene como todos estos propósitos, desde los dispositivos de audio con los que día a día convivimos, como una Siri, una Alexa, etcétera, hasta incluso modelos ya más avanzados donde ahora podemos interactuar en tiempo real. Sin embargo, pues mucha gente no comprende el poder de todo el tema del el análisis de datos masivo y la interpretación de estos datos masivos, que es lo que al final sucede dentro de cualquier plataforma de redes sociales. Y como tal, no existe hoy por hoy una definición uniforme de qué es la inteligencia artificial o no se ha hablado como tal una especificación que diga es esto. Se está buscando por parte de los países y por parte de la comunidad internacional que exista esta definición para que justamente sea mucho más práctico y mucho más fácil, pues una vez que esté definido, poder regularlo. Uno de los motores o de los principales instrumentos que ha logrado como toda esta participación del mundo entero, pues ha sido la Unión Europea con su acta de inteligencia artificial. Ujú. Y ahí existe una pequeña definición que es consistente y constante con otros instrumentos y que dice que, pues bueno, son sistemas que están basados en máquinas y que están diseñados para funcionar con diversos niveles de autonomía. Esta autonomía está enfocada a que pueda ser adaptativa y a que todo lo que reciba como entrada también pueda generar una predicción futura, un contenido que se base con la interpretación que hace de todos estos datos. Ahora, yéndonos directo al punto en las redes sociales, el temor más grande es que exista como la filtración de fake news y que hay muchísimo y que genera desinformación y que genera eh, falta de comprensión y que te va pues polarizando, ¿no? En que ahora yo ya me salió una fake news del partido político al que yo no sigo y me la creí. Y si bien esto es relevante y también como la saturación masiva de bots que hacen que el contenido que a lo mejor ya se filtró algo y bueno, mando un ejército de bots para que la noticia como que se vaya dentro del el feed y se desaparezca. O al revés, ¿no? Para incentivar que existan con los hashtags y con el uso de estas redes y algoritmos, pues que la noticia tenga más auge. Y si bien estos son temas que ya se han hablado, que son muy conocidos y que están en boca de todos, creo que hay temas mucho más finos que la gente no conoce o que están un poco más difuminados en el uso de la red social. Y ahora estoy hablando, bueno, en general del uso de cualquier plataforma, porque pues no es exclusivo, ¿no? O sea, no es únicamente señalar y apuntar a que esta plataforma lo hace bien o esta lo hace mal.
Estas plataformas al final son modelos de negocio y lo que hacen es llevar a cabo mejores implementaciones algorítmicas para poder generar mayores ingresos. Empezando por ahí, pues me gustaría contarte que pues existen diversos puntos que se han analizado y estudiado en cómo funcionan las redes sociales, desde la estructura de la plataforma en sí, su capacidad de hacer búsqueda, su capacidad de conectar, la capacidad de privacidad de los usuarios o incluso la funcionalidad que tienen los usuarios para poder interactuar entre sí, hasta el tipo de hardware que utilizamos, si lo veo en mi teléfono, si lo hago desde un dispositivo móvil, desde un iPad, desde una tableta. La interacción con el usuario representa también cómo va a ser la integración de la plataforma y cómo vas tú como usuario a interactuar con ella y a sentirte que perteneces a ella. Para esto también es importante, y ahora que Meta se unificó con todas sus plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp, la conectividad y la cross funcionalidad, ¿no? Yo puedo compartirte un contenido que encontré en Facebook a Instagram sin tantos pasos, o puedo mandárselo a mi familia por WhatsApp. Quizás ahí me conecto con generaciones anteriores que no usan otras plataformas y el contenido se manda pues con una interacción casi perfecta, ¿no? No necesitas hacer demasiadas transformaciones de contenido y se ve en la misma plataforma, se ve de la misma forma que fue creado. Ahora también interviene el filtrado de algoritmo. Cómo funciona esto es que el algoritmo puede llegar a las personas o cómo tú puedes un poco salir de ese juego para ser alcanzable por el algoritmo y que a lo mejor tú puedas acceder a otro contenido al que antes no tenías esta capacidad. Todo esto se hace, por supuesto, a través de la datificación, ¿no? Este es un término que son términos que más se utilizan en inglés porque todo el lenguaje tecnológico está elaborado prácticamente en inglés. Y lo que hace es generar un macheo de gustos y preferencias, de contactos también, seleccionar y crear un target o un objetivo de a qué persona le puedo dar qué contenido. Y con base en todo el análisis que se hace de este tipo de contenidos, pues ahora sí generar lo que ayuda mucho a las campañas políticas, que son las estrategias de microsegmentación. Estas estrategias de microsegmentación son mecanismos por los cuales los autores o quienes están detrás de todo esto diseñan estrategias que alcancen a ciertas personas en particular, ya sea por el tipo de dispositivo que usas, a través de publicidad programática, es decir, yo ya veo lo que tú consumes, lo que a ti te gusta, yo ya veo tus preferencias y con base en eso, pues te voy programando la publicidad que a mí me gustaría que tú accedieras. Y también a través de ello, pues voy modelando similitudes, ¿no? Ah, pues yo ya vi que compras en esta tienda, ahí está otra tienda que te puede gustar. Ahora, si trasladamos esto también a la parte política, pues funciona de la misma manera. Ahora podemos hablar como de candidaturas, como si fueran un producto de consumo, y yo decido a quién le hago llegar mi producto. Con esto también pues veo, si a lo mejor estás situado en España, pues no me sirve mucho que seas un consumidor de noticias en Latinoamérica. Oye, pero yo soy latinoamericano. Ah, bueno, a lo mejor te filtro algunas dos o tres que puede ser que sean de tu interés, pero que no necesariamente te voy a dar como todo el contexto porque para mi plataforma no lo necesitas. Y también algo que está muy nuevo, muchos usuarios de Netflix particularmente se han dado cuenta de que les salen diferentes imágenes a lo mejor de la misma serie, ¿no? Como promocional. Esto también lo hace la plataforma basado en tu preferencia de gustos y con lo que sabe que atraerá tu atención. Pero no solo eso, este consumo de entretenimiento también genera un impacto en las redes que consumes en el día a día, porque ese consumo de entretenimiento manda datos y manda información que se usa también para regresar a ti en forma de eh, consumo que puedas seguir haciendo. Y todo esto además se basa pues en temas que vienen de la psicográfica, el neuromarketing e incluso ahora la habilidad para captar emociones y generar mayor acercamiento con los usuarios. Dos puntos. El primero, lo que comentabas de cómo ahora Meta, Instagram, WhatsApp están unidos en solo uno. Siento que es muy práctico para los usuarios, pero al mismo tiempo es como un superpoder para estas empresas, porque entonces ahora tienes como a todos en la misma bolsa, pero separados en cuestión de datos, segmentación y demás. Otra cuestión aquí que a mí me surge es, ¿quién tiene este poder para decidir qué le mando a quién? Si es la plataforma como tal o si es, por ejemplo, la injerencia de un gobierno
o si depende del caso. Y bueno, esto me lleva a preguntarte también cómo se ve esto en una plataforma, como que nos hablas de distintos casos que han existido, pero si lo aterrizamos un poco más, o sea, esto cómo se ve en un ejemplo o incluso en campañas hoy en día, cómo lo podemos ver de una forma más específica. Esa pregunta me gusta mucho porque mucha gente dice, no, es que el culpable es el candidato o el partido político que lo está haciendo. No, es que es el gobierno, es que la censura. Quizás la plataforma misma está promocionando todo esto. Creo que es un conjunto de todo. Y, por ejemplo, ¿no? Hubo mucho auge en 2018 con Cambridge Analytica y todo este escándalo de Facebook donde se vio partícipe de la orientación de la campaña política. Y Facebook desde mucho antes, desde el 2012 me parece, liberó sus patentes y ahí enseña cómo incluso la conectividad que hace, bueno, si yo tengo una foto tuya guardada en mi dispositivo, en automático el dispositivo reconoce y sin necesidad siquiera de subirla a la red, ¿eh? O sea, esto ya está desde que tú autorizas a la red tener el acceso a tus fotos o datos, Ujú. el algoritmo reconoce, Quetzali y Paulina son amigas y nos relaciona entre nosotras de, también tienen fotos Quetzali con esta persona y Paulina también. Entonces, aquí hago como un matching y te vas segmentando en un grupo al cual perteneces y al cual podrías tener características similares. Entonces, hay varias incidencias. Con base en esto, Obama generó en 2018 un modelo de patente donde, bueno, un modelo de estrategia de campaña política a través de Facebook, en el cual llegaba a más personas con base en esa preferencia. Yo era más susceptible quizás de compartir el contenido y por tanto ese contenido podía llegar a ti más fácilmente. Ahora, actualmente, bueno, nosotros y particularmente en el caso de México, nosotros lo vemos todos los días, ¿no? El incremento en la cantidad de campañas políticas que se tiene en redes sociales es muy alto. Casi la mayoría de candidatos jóvenes que, digamos, están entre los 30 a 45 años, llevan las campañas a través de redes sociales y de medios digitales e incluso generan este acercamiento con los jóvenes a partir de videos en vivo o de estrategias como hacer alguna activación o algo que sea específicamente a través de medios digitales, porque se ha comprobado que genera mucha más atracción. Un punto importante de foco es que ahora en Facebook hay un 88% de actividad, donde esto quiere decir que el crecimiento comparado con los nuevos usuarios de la plataforma, pues está casi en paralelo, ¿no? Y que este paralelismo genera que Facebook de aquí a 10 años ya no va a poder tener nuevos usuarios porque todas las personas van a estar registradas. Todas las personas que activamente puedan registrarse en Facebook van a estar registradas. Otro dato ahí relevante es como TikTok ahora está adquiriendo muchísimo poder entre las generaciones más jóvenes, que ahora son los nuevos votantes. Y una particularidad de TikTok es que a diferencia de estas otras plataformas donde ya tenemos cierta noción de los algoritmos y de cómo funcionan, ahora podemos también hablar del caso de YouTube. TikTok no tiene ese acceso a su algoritmo. Al día de hoy no se sabe cómo funciona el algoritmo de TikTok y la gente lo ha tratado de interpretar con métodos reversibles. Sin embargo, pues estas solo son estimaciones. Como sabes, también pues TikTok es una empresa china y allá tiene otro nombre y otras características con las que se usa para la comunidad en Oriente. Sin embargo, todo el uso de TikTok para Occidente está diseñado de una forma en específica distinta, que incluso se llega a hablar, y bueno, estas son especulaciones, de la manipulación entre gobiernos, de, bueno, es que el lado de acá no quiere que el lado de acá vea estas cosas y entonces quiere hacer una segmentación Mm. internacional para poder generar ciertos contenidos. En TikTok, por ejemplo, ha sido muy sonado que el hashtag del Black Lives Matters no fue tan popular como los hashtags antinazi. Si tú pones cierto tipo de hashtags, como los algoritmos están diseñados para funcionar con base en lo que la gente les ha alimentado, son temas que quizás se tomen como sensibles y por tanto no sean tan sonados, aunque sean temas que justamente son protesta y son temas que a lo mejor están intentando, como ahora hubo un filtro en Instagram para todos los temas del conflicto con Palestina,
todos los temas relacionados con Palestina pues no podían salir a la luz. Entonces la gente empezó a usar el símbolo de la sandía para poder un poco saltarse el algoritmo. En México me parece más relevante, sobre todo, si consideramos pues cómo funcionan las etapas de comunicación política que han pasado en el país y que bueno, Andrés Manuel López Obrador ha sido el punto clímax del uso de medios digitales. Comparado con sus antecesores, Enrique Peña Nieto solo dio 3 conferencias matutinas, ¿no? Bueno, o 3 conferencias presidenciales. Vicente Fox dio 20, que fue demasiado, porque usaba muchos medios masivos como la televisión y los periódicos y comunicación impresa. Y Andrés Manuel López Obrador a la fecha tiene más de 2,000 videos activos en YouTube. Además de que, bueno, para 2022 había dado más de 780 conferencias de prensa matutinas y ha sido de las personas más activas en medios digitales. Como respuesta a esto, incluso se crearon distintas herramientas, una de ellas que me gusta mucho que se llama Verificado, cuando el presidente empezaba a generar datos y quizás no estaban esos datos evaluados, esta plataforma de Verificado lo que se encargaba era, ok, esto sí es real, esto es una fake news, esto quizás tiene un sesgo, y de proporcionar esta información a las personas. Creo que esta parte, como les lo decíamos al inicio, del AI literacy o del digital literacy, donde la gente necesita tener al alcance todas las herramientas para poder entender cómo funcionan los medios digitales y el uso también que estamos haciendo nosotros, pues sea un poco más consciente. Se ha notado mucho que hay como influencers, candidatas, candidatos, como que le meten muchísimo a redes y que también, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que al inicio creo que era muy criticado que candidatos, candidatas estuvieran ahí y ahora todo el mundo está ahí y ahora es como el gran medio para llegar. Y justo estabas diciendo eso y yo, ¿sabes qué? Me he fijado que en mi TikTok así me pasa que cuando toco temas sensibles, mis views están así de que -80, pero porque es como, no, esto es peligroso, lo vamos a quitar. Ahí déjame decirte que algo interesante es que las plataformas sí tienen una regulación. Por ejemplo, Facebook, el grupo Meta, Facebook, YouTube y WhatsApp, Google, que es YouTube, y TikTok, son como los 3 grandes sectores que sí han regulado este tema. Todas estas plataformas definen su propósito y las características de su contenido como entretenimiento. Sin embargo, de, no sé, una década para acá, el contenido que se genera pues también es de información relevante y de noticias y de actualidad, más allá de ser únicamente, como decíamos, los adultos de hoy, los adultos jóvenes consumen todo el contenido político o de noticias a través de medios digitales. Pocos son aquellos que siguen eligiendo, aunque sea en formato digital, medios de comunicación masiva como periódicos o incluso, no sé, programas de televisión que pasen a través de YouTube. Sin embargo, estas políticas pues están atienden mucho al diseño de la plataforma como plataforma de entretenimiento. Se tienen estas estrategias donde los grupos políticos tienen que tener una insignia y tienen que mencionarse como tal, tiene que ser transparente que es una plataforma para uso político, por ejemplo, la de las candidatas presidenciales y el candidato, el uso de videos o de tiempo, y que también estas plataformas regulan que no puedan usar marketing digital o promocionar su contenido a través de una campaña de pago. Sin embargo, bueno, eso suena pues maravilloso, ¿no? En esencia, pero yo no necesito poner quizás mucho dinero, mucho contenido para que mi video se vuelva viral o para que mi video alcance a la gente que yo quiero alcanzar. Si yo conozco cómo funciona el mecanismo y si yo conozco cómo puedo usar palabras clave o cómo puedo, como decías tú, incluso contratar influencers políticos que quizás ni siquiera hablen de mi movimiento, pero con el simple uso de algún color o alguna insignia o algo, me estén transmitiendo un mensaje que el día de mañana, el mero hecho de que yo consuma a este influencer, me va a ligar con alguna participación política y me va a arrojar contenido político, aunque este no sea de pago. Ahora me gustaría que hablemos un poco de qué lineamientos y reglas existen, porque estamos hablando mucho de cómo se da en la práctica o también como de lineamientos internos y demás, políticas internas de empresa, que no excluye que sean compatibles con normas nacionales o internacionales, pero me gustaría que hablemos de cuál es
el marco regulatorio que hay en torno a elecciones, inteligencia artificial, redes sociales como medio de marketing político. ¿Qué nos puedes decir? Yo considero que algo que influye mucho es el tipo de modelo de Estado que representa a cada país o a cada grupo de países. Por ejemplo, se dice mucho que la Unión Europea tiende a ser paternalista y que por esto, pues la implementación de regulación siempre viene de acá, ¿no? La Unión Europea siempre tiene una exigencia alta y siempre pone mecanismos para que se prohíban ciertas prácticas. Por otro lado, en Norteamérica tenemos otro tipo de modelo un poco más neoliberal, donde lo que importa es la regulación automática de mercados. Entonces, eso quizás hace que pues, las políticas que se incluyen dentro de las plataformas sean suficientes y de ahí quizás se generen ciertos tipos de estrategias y de reglas. Uno de los pioneros en estos temas también pues, fue la Unión Europea, donde clasificó en el anexo 3 del Acta de Inteligencia Artificial, ahora por entrar en vigor, se clasifican específicamente cuáles son estos sistemas de alto riesgo. Y entre estos sistemas existen desde la identificación biométrica, para el uso de esa identificación para categorización y para reconocimiento de emociones, el uso de inteligencia artificial para educación y formación profesional o para el empleo y gestión de trabajadores. Y hay un anexo, dentro de este anexo hay un apartado específico que habla acerca de la administración de justicia y los procesos democráticos y que establece que todos aquellos sistemas que utilicen inteligencia artificial y que se utilicen para influir el resultado de una elección o el comportamiento de voto de las personas, excluyendo aquellos sistemas cuyos resultados no estén expuestos directamente a las personas físicas, que sean herramientas que organicen, optimicen o estructuren las campañas políticas. Esto tiende a ser, por un lado, positivo en cuanto a que categoriza que esto debe de ser tratado con mayor delicadeza y que todos estos procesos, por ser catalogados de alto riesgo, deben de llevar una mitigación de riesgos especial. Sin embargo, creo que aquí un poco el truco está en que se habla acerca de que serán permitidos aquellos que no sean visibles para los usuarios. Es decir, si yo estoy diciendo que esta segmentación es como parte de un uso para optimizar mi acceso, para optimizar mi campaña política, entonces estaría yo usando adecuadamente la herramienta o no la estaría usando adecuadamente. Y siento que estos son los temas que ya se están tocando más profundamente en el establecimiento de lineamientos éticos y de guías de parámetros éticos. La UNESCO, por ejemplo, ha sido quien está promocionando el uso ético de inteligencias artificiales. Particularmente para este tema, hablan acerca de luchar contra los estereotipos y la separación que puede generar estos sistemas, promover políticas que aumenten diversidad e inclusión en todos los equipos de desarrollo, que se creen marcos regulatorios específicos para asignar responsabilidades por el contenido y resultados que generan estas inteligencias artificiales y que se establezcan sobre todo requisitos claros de transparencia y explicabilidad. Estos creo que son los puntos más concretos donde se enfocan todos los esfuerzos hacia el establecimiento de principios de uso ético y de uso responsable para la inteligencia artificial. Existen muchos más lineamientos que también son aplicables, incluso desde organismos de protección de derechos humanos. Y particularmente en México, reciente creación, si no me equivoco, fue de 2018, la implementación de la estrategia para una estrategia nacional para la inteligencia artificial y también los lineamientos que siempre han existido de el INE y el uso de campañas políticas a través de medios digitales o de redes sociales. Sin embargo, creo que todavía hay mucho espacio para que entre en acción mecanismos que estén enfocados particularmente a esta protección ética, una vez que se contemplen todos estos otros escenarios, donde incluso podamos aceptar y catalogar que las redes sociales tienen un factor de inteligencia artificial. No son un sistema exclusivo de inteligencia artificial, sin embargo, cuentan con herramientas y que, bueno, estas herramientas pueden generar tanto un beneficio para todos, y eso es lo que se busca, como también generan que pues se deba de tener mayor responsabilidad. No sé si lo comentamos, pero este año más de 50 países van a estar en procesos de elección y de estos 50 países, al menos el 30% ya cuenta con una estrategia de inteligencia artificial
Y entre ellos también hay lineamientos que determinan cómo pueden hacerse uso de redes sociales para las campañas políticas. Yo considero personalmente que el punto clave para la inteligencia artificial y en los años por venir, no solamente en el tema de la democracia, pero creo que ahora es muy relevante enfocarnos a esto, considerando que, bueno, ya vienen las elecciones. Este punto es relevante el hecho de que tengamos conciencia de que va a haber cosas que no sean necesariamente susceptibles de regularse. No todo puede establecerse en una ley porque quizás la tecnología avance más rápido de lo que nosotros podamos integrarlo. Entonces, el factor humano es lo que ahora recobra la importancia. ¿Cómo yo voy a decidir a nivel ético manejar mi consumo de medios digitales o cómo incluso desde el otro lado voy a participar dentro de ellos para promover mi mensaje en esa misma forma ética y en esa misma forma que promueva este acercamiento entre personas y no entre consumidores? Como que toda esta ola de inteligencia artificial, uno de los temas de los que se habla mucho es justo eso que tú mencionas, que avanza tan rápido que por mucho que exista, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial de la Unión, ¿no? Que es como el boom ahorita en regulación, o sea, al final no se puede regular hasta que no esté ya implementándose en la práctica, viendo qué pasa en el día a día. Y yo creo que al final este tema de elecciones pues no es la excepción, porque finalmente creo que, o sea, estamos como que avanzando, entendiendo, viendo qué onda, y justo en el camino se está cruzando todo este tema de elecciones, democracia y demás. Entonces, de cierta forma, siento que, no sé si lo estoy diciendo de la forma correcta, pero estamos como en medio de todo el experimento de la inteligencia artificial, de su regulación y demás, pero pues la vida sigue sucediendo. Entonces, va a impactar campañas políticas, así como otras áreas de la vida, de la vida diaria, de la vida política. Y ya por último, te quiero preguntar, ¿tú qué consideras? O sea, no sé si has reflexionado en esto, ¿qué consideras que puede ser como una buena vía para usuarios? Por ejemplo, yo vendo pasteles y estoy en TikTok porque hago pasteles. Y a lo mejor yo pensaría que no tengo nada que ver con toda esta ola que está sucediendo y trato de mantenerme al margen, pero me estoy enterando de que posiblemente no. Entonces, si estoy en medio de todo esto, ¿tú qué consideras que es bueno para las personas usuarias de redes sociales y demás, como para tratar de reflexionar sobre su voto, de hacia dónde lo doy, qué está pasando, en qué medida me está afectando o no, o está impactando en mí, mi consumo en redes? Creo que uno de los puntos importantes es esta interacción y esta búsqueda de saber lo que consumo y de saber lo que hago. Uno de los temas que están como más en tendencia es, lo voy a decir por su término en inglés, y es Digital Literacy y AI Literacy, que es la alfabetización digital y la alfabetización de inteligencia artificial. Quizás yo solamente pienso que como yo no uso ChatGPT ni me interesa, bueno, pues ya no estoy haciendo consumo de inteligencia artificial. Salirnos un poco de la percepción de que inteligencia artificial es un robot que está sentado en algún lugar procesando la información y entender que todo lo que hemos hecho, bueno, el avance tecnológico de los 80 para acá, nosotros, nuestra generación lo vivió, ¿no? Y lo que podías hacer antes con un teléfono, pues ahora ya no es relevante, porque ahora ya no usamos teléfonos, usamos computadoras y tenemos este acceso a en mil fuentes que podemos conocer y que quizás solamente estamos sesgados a una poca cantidad de esto. Los modelos de lenguaje nos enseñan que cuando tú haces una búsqueda, está muy sesgado y quizás todos los autores que vas a encontrar pues sean de un cierto estereotipo, ¿no? Lo que le llaman el eurocentrismo. Esto también impacta pues en lo que consumimos, porque si de por sí nuestra información en Internet o en general está sesgada, una vez que la filtras a través de bases de datos prefiltradas y que están automatizadas para entregar contenido basado en predicciones, pues está aún más filtrada y quizás la información que te llega ni siquiera sea real. Entonces, ser conscientes de que el consumo que hacemos, en primer lugar, está sesgado, no tiene un análisis crítico de una persona que tiene esa capacidad. La inteligencia artificial, por más desarrollada que esté, no va a poder generar ese análisis crítico. Hay muchas quejas acerca de los generadores de imagen, donde le piden, por ejemplo, dame la imagen de un CEO en el tema de finanzas, y la mayoría de las veces serán hombres de mediana edad con un cierto estereotipo.
Y es eso, todo nuestro consumo llega a estar basado en esos estereotipos que ya nos lo decían antiguamente, con que no te creas el tema de la belleza. Y creo que eso ha cambiado y los estándares que hoy tenemos son más amplios. Nosotros mismos como consumidores exigimos el contenido que queremos y creo que eso nos va a hacer entender, si nosotros estamos capacitados porque nosotros también nos educamos para poder hacer uso de estas herramientas, claramente vamos a poder tener un mejor panorama y vamos a poder observar más puntos de vista. Otra cosa muy importante es tratar de no polarizarnos. Cada vez se hace más difícil el debate entre las personas cuando se encuentran de un lado de la moneda o del otro. Y en las creencias políticas incluso ahora es mucho más evidente, ¿no? O estás en pro o estás en contra de la cuarta transformación, o eres un whitexican o eres un chairo. Y creo que estos discursos solamente generan ese incremento en la disparidad y que más allá de una democracia efectiva, pues lo que tenemos que buscar es que todas las voces sean escuchadas un poco sin tanto juicio. Esa sería como la recomendación que en carácter personal observo que podría ser benéfica para todos. Paulina, muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast. Creo que este es un tema bien interesante. Espero que las personas lo escuchen antes de que sea el momento de elecciones para tener esto en cuenta al momento de llevar a cabo el voto. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotras, nosotros y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Kelly. Ha sido un sueño participar en este podcast. Esperemos que nos escuchen mucho y que la gente se interese mucho y que salgan a votar, como bien dijiste, por quien quieran, pero voten. Es muy importante.